Bueno, hola a todos. Hoy quiero hablar de Ares. Es este set con una herramienta para discos y una para multipuntos de Multipic. Ares, el dios de la guerra. Si yo iría con este Ares a la guerra, no, pienso que no. Hay un par de cosas que no me gustan, sobre todo si esto aspira a ser un set profesional. Una de las cosas que confunde mucho es esa tabla de recomendación. Para comenzar, comprando el set mayor, el set grande, esperamos tener algo completo. Pues no es así. Para completar el set nos faltarían dos perfiles de llave, que sería el Icon EV6 y el Vilca V3E. Aquí ya comenzamos con lo primero. Cada uno de estos perfiles cuesta 50 euros. Para completar el set tendríamos que invertir 100 euros más. Una cosa sobre la cual podemos cerrar un ojo. Lo otro es, si vamos a guiarnos bajo este concepto de perfiles que ya llega con este set, nos daremos cuenta que el Vilca V3E no existe. Correctamente sería el 3VS. Otra cosa es una ganzúa. Sería el 833 que llega aquí, la cual no está sobre esta tabla de recomendación. Mucho menos el perfil con el cual se recomienda o la cual se recomienda usar. Hay también una cosa más que encontré, pero no es trabajo mío. Que lo vean ellos. Lo que más un poco me gusta, o una de las cosas que tampoco me gusta, es que esto quiere ser un kit profesional. Ahora, somos profesionales, estamos en apuro, llegamos a un trabajo y tenemos que descifrar lo que encontramos aquí. Con luz y una lupa se puede distinguir bien, y si no, sería recomendable para un kit profesional algo así, una etiqueta y ya está. Porque si buscamos algo y no lo podemos leer de esta manera, vamos a tener que abrir todo hasta encontrarlo. Son pequeños detalles que a alguien que tiene el cerebro un poco torcido como el mío disgustan mucho. Pero eso no es todo. Una de las cosas que realmente me disgustó, y esta vez puedo decirlo con claridad que fue un disgusto, es la siguiente. Veamos. Cuando llegó este set, yo me había preparado para hacer un video con un cilindro nuevo y estaba todo listo. Así que, según la tabla de recomendación, quería preparar la ganzúa. Aquí había algo que no funcionaba. Y ahora lo hago ver. Sería lo siguiente. Vamos a extraer esto. Eso. Miren.
aquí, vamos a abrir bien, y miren este perfil de llave que gira aquí, entra y sale sin problemas. Serían estos tres. Giran, entran y salen sin problema, y como ven, gira. Lo que me llegó, pues, no entran. Así que escribí a Multipic, y eso sí tengo que decirlo, la reacción fue pronta y en poco tiempo me enviaron 3 perfiles de llaves con correcturas, de manera que ahora puedo usar la herramienta. Estos los tendré que regresar a Multipic, que vean ellos lo que hacen con esto, pero creo que no me he hecho amigos porque este video creo que no sea el interés de Multipic, y cuando me pidieron estos perfiles dije que necesitaba tiempo para hacer un video antes de enviarlos, y desde ahí no escuché más de Multipic. Bueno, como sea, este sería el perfil. Ahora se puede trabajar con esta herramienta y queremos hacer ver cómo funciona. Pues montar las piezas no es nada de otro mundo. Las escalas que se pueden graduar siempre a gusto, y eso sería todo. Ahora está montada, la ganzúa está montada como Multipic la recomienda. Podría girar esta escala para guiarme o ayudarme mejor, pero lo que necesito son esas líneas y no más por el momento. Vamos a hacer ver la diferencia entre esto y esto. Es un Vilca perfil recomendado B3600. Este es un Vilca 3688. Todo predispuesto para esta apertura. Y vamos a ver cómo funciona. A mí me gusta, siempre que sea posible, ganzuar en la mano, y con esto también podemos hacerlo. Es cilindro Vilca 3688, multipunto de 6 pernos, nuevo. Aquí pueden ver la codificación de la llave, y vamos a ganzuarlo primero con la herramienta de Multipic y después en la mano. La diferencia es realmente buena. Con esa herramienta, ahora verán, voy directamente al segundo perno, clic, tercero, clic y un avance, y ahora al cuarto. Y lo tenemos abierto. Ahí está. Abierto.
son solo 3 pernos. No sé si es que la tensión es constante en toda la longitud. Es prácticamente la misma tensión y no solo en un punto como cuando lo hacemos con este tipo de tensores. De todas maneras, son solo 3 pernos que tenemos que tocar con esta herramienta. Ahora lo vamos a gansuar a mano. Y es todo otro mundo. Ligero toque en el primero. Clic en el segundo. Tercero. Cuarto y avanzamos. Perdón, quinto. Ahora vamos al cuarto. Tercero. Segundo. Y ya está. No soy científico, así que no podría explicar en detalle por qué a mano tenemos que tocar más pernos que con esta herramienta. Supongo que esto es lo que hace la herramienta especial. En fin. La diferencia no es que sea enorme, pero el tacto aquí y el tacto aquí son dos mundos diferentes. Bueno, es todo. Gracias por el interés y a Multipic, disculpen, pero es lo que hay. Gracias, a la próxima.